Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. A estas alturas del festival me imagino que ya llevaréis mucha literatura encima, pero yo creo que este encuentro va a ser interesante. Tenemos una auténtica mesa ibérica, está toda Iberia aquí representada, pero también por el tema del que vamos a hablar. Yo creo que es uno de los más fascinantes para los lectores, el de los universos literarios. Supongo que cuando pensamos en esto, lo primero que nos viene a la cabeza puede ser Macondo, claro, puede ser Comala, pero si uno empieza a tirar de memoria, vemos que hay muchísimos autores que han creado universos propios, ¿no? Algunos más desde la ciencia ficción, como El Ecumen o El Terramar de Ursula K. Le Guin, otros quizá con una base más realista o más simbólica, como ese Condado impronunciable de Faulkner. Y también si sigues tirando, seguro que llegamos a muchos autores en lengua española, ¿no? Pienso en La Mancha, por ejemplo, de Cervantes, ¿no? Pero también en ese Reino de Celama de Luis Mateo Díez, o algunos autores más actuales, como el propio David Uclés, que ha pasado por el festival y que ha creado ese Jándola, ¿no? Aquí tenemos tres escritores que yo supongo que tienen mucho mundo interior, pero me consta que tienen ya mucho mundo escrito. Y yo quiero mostraros aquí varios ejemplos. Estas tres novelas son tres buenos ejemplos de esto, podrían ser otras, pero son estas. Y ya veis que, además, con extensión parecida, unas 500 páginas cada una. Yo no sé si es que no se puede construir un mundo con menos, ¿no? Una novela quizá de 100 páginas es como un pisito en Madrid, estos de 20 metros cuadrados, ¿no? Aquí no, aquí hay mucho mundo, hay mundo amueblado para entrar a vivir, luego iremos hablando de esto. Y es verdad que son universos muy diferentes, pero veremos que tienen algunas cosas en común. Yo me imaginaba en estos días a Bayoa pasando por Toñanes y hablando con el señor Calvino, con el señor Juarroz, ¿no? Porque me los he traído, porque antes de empezar quiero haceros una mínima recomendación de algunos de ellos y ya entramos a charlar. El barrio de Gonzalo Tavares es un barrio ficticio por el que pasan algunos de los autores que él admira, como Calvino, como Juarroz, y que él convierte en personajes, ¿no? Con muchísimo humor y con muchísima filosofía también. Tenemos Lo demás es aire, de Juan Gómez Bárcena. Él aquí lo que hace es recrear la vida en un pequeño pueblo cántabro, en Toñanes, y contarla a través de los siglos. Sucede además que Toñanes es su pueblo. Y termino con Bayoa sin fecha de muerte de Rui Uceiro. ¿Lo he dicho bien, Rui? Sí. Pues esta es una novela que nos sitúa en un pueblo ficticio y a partir de ahí se habla de la memoria, de la despoblación, pero sobre todo, y de manera muy original, de la muerte. Entonces, a mí me gustaría, bueno, primero daros las gracias por estar aquí, por la charla, pero que empezáramos hablando de esos universos cruzados. Yo me imagino que en vuestros mundos, en los mundos que habéis creado, estarán de alguna manera los mundos de otros autores, ¿no? Esto es una idea muy borgiana, lecturas dentro de lecturas. Contadnos qué autores, qué mundos son los que os han dejado más huella a vosotros. Empieza, Rui, si quieres, que eres el que está aquí más cerquita. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a venir aquí. Este es el momento en el cual pienso que estoy más cerca de José Saramago, porque los dos hablamos o intentamos hablar portuñol. Entonces vamos a intentar y espero que podáis entender lo que voy a decir. En primer lugar, cuando se habla de un mundo propio, un mundo literario, ¿qué es un mundo propio? La originalidad absoluta no existe. Todo lo que hacemos en nuestros libros es como que una construcción colectiva. Entonces, la literatura es una construcción colectiva.
las novelas son una construcción colectiva. Todos somos, y también lo que escribimos, resultado de las lecturas que hacemos. Entonces, cuando nos preguntas por los libros que tienen influencia en lo que hacemos, puedo hablar de muchos. No sé si podemos encontrarlos en lo que hago, pero la influencia es otra cosa. Es como que ¿cómo se dice? Una luz que procuras seguir. Estamos en España, podría hablarte de Camilo José Cela, podría hablarte de un escritor que ha estado aquí, que me gusta muchísimo, que es Julio Llamazares. Podría hablarte de muchos autores latinoamericanos, de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes, de Tomás Eloy Martínez, Bioy Casares. Podría hablarte de Vargas Llosa, que yo pienso que es lo más perfecto de todos, de Gabo también, claro, y de otros autores de otras escuelas, como Calvino, sobre lo cual Gonzalo ha escrito en ese proyecto que se llama El Barrio, que es hermosísimo, es un proyecto maravilloso. Podría hablarte de Lawrence Stern, yo pienso que es uno de los mayores de toda la historia de la literatura. Tristram Shandy es un libro gigante, pero pienso que para empezar son algunos nombres. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué podéis añadir vosotros? Bueno, hola, muy buenas tardes a todos también. En mi caso fue muy relevante cuando empezaba a leer, digamos, literatura para adultos, Torrente Ballester, por Los gozos y las sombras, que por cierto de cerca de la frontera de Portugal. Esa visión que hace de este pueblo inventado, ¿no? Por la Nova del Conde, pero que tiene elementos de pueblos reales, a mí me fascinó y ha sido siempre un sueño que yo tenía, el poder hacer una crónica un poco especial de un pueblo real, ¿no? Y en ese sentido siempre pesó en mí. Y también, bueno, uno de los autores que has citado, Juan Rulfo, con su Comala, que creo que también lo leí en esa época y lo que me hizo ver es que los elementos fantásticos, lejos de ser una evasión de la realidad, podían ser herramientas para contar mejor la realidad, para contarla desde otro ángulo. Y desde ese otro ángulo, iluminar aspectos de la realidad que no vemos cuando la habitamos, ¿no? Y esos dos elementos para mí fueron muy importantes porque de alguna manera se combinaron en el intento que yo hacía en Lo demás es aire, ¿no? de captar desde una perspectiva cuasi fantástica. Y en este sentido fue también, ya con esto termino, un texto muy pequeño, pero que para mí ha sido muy relevante, de las cosas que más me han impactado, que he leído, que es un fragmento de El malestar en la cultura, de Sigmund Freud. Siempre me ha interesado mucho la literatura de Freud, más allá de lo que pensemos de sus teorías. Hay un momento en el que él quería explicar cómo era la psique humana y decía que lo inexplicable de la psique humana es que en ella nunca desaparece nada y que nosotros no la podemos comparar con ningún otro aspecto físico o ningún mapa porque, por ejemplo, en la construcción de una ciudad tenemos que derribar un edificio para que se construya otro. En la psique humana no. Tú puedes ser un niño y un adulto y puedes amar y puedes odiar simultáneamente. Y entonces en un momento él ponía el ejemplo de cómo sería la psique humana si fuera la ciudad de Roma. Y describe en un pasaje maravilloso cómo seríamos unos paseantes que podemos ver el Castello de San Angelo, pero al mirar el Castello de San Angelo vemos el campo que había antes de que se construyera, vemos una empalizada, vemos cuando fue derribado por los godos, vemos cuando fue reconstruida en el Renacimiento. Y decía, bien, si pudiéramos ver esto, esto sería ver la psique humana. Este pasaje fue muy importante para mí porque fue lo que me llevó a fusionar estos tres elementos y dije, lo que yo necesito es una novela donde el tiempo no exista, donde podamos ver al mismo tiempo todos los aspectos, digamos holísticamente y como en capas, de un mismo lugar. Y ahí es donde de alguna manera cuajó para la escritura de Lo demás es aire. Bien, muchas gracias por la invitación. Como mi amigo Huy ha dicho, yo también hablaré un portuñol terrible, perdona. Por veces hay algunas palabras que nos parecen la misma y son distintos. Por ejemplo, espantoso en portugués significa muy bueno.
Está bien advertido. Y es muy conocido un crítico portugués que veo a España presentar un libro y estuve siempre repitiendo que era un libro espantoso, espantoso. Y toda la gente un poco incomodada. Pero hay algunas palabras que son próximas y tal vez ayudan a explicar un poco estas cuestiones de los mundos. Yo pienso que cuando vosotros dicen encantado, nós en portugués no decimos tanto eso. Encantado es curioso que la etimología, y es la misma, ¿no? Yo estoy en tu canción, me gusta tu canción, encantado. Yo estoy con tu canto, yo bailo con tu canto, encantado. Y desencantado es de alguna manera el inverso. Yo no bailo, no me gusta tu canto, no me gusta este canto, no bailo con esta canción. Y yo diría que de alguna manera construir mundos, crear mundos, yo diría que es algo del encantamiento. Los libros que mis compañeros hablaron son de... Por ejemplo, de Borges, de Calvino, de Rulfo, son construcciones de mundos, pienso que el Barrio también, de mundos de encantamiento. O sea, es una canción que no es una canción realista, es una canción ficcional, es una canción paralela al mundo real, violento, que existe. Es un mundo en que en general la muerte y la enfermedad pueden no existir o existir de una otra forma. Entonces, ese mundo del encantamiento pienso que es necesario en la literatura y muchos de los autores que vosotros hablaron, y por tanto, eso me parece importante. Pero la construcción de mundos también puede partir del desencantamiento, o sea, de libros que hablan de la realidad, de la humanidad, que la humanidad no es estarmos tranquilamente hablando en una silla, en un teatro maravilloso. La humanidad es eso, sí, pero también violencia extrema en Gaza, es también una violencia en las familias, es todo eso. Entonces, la humanidad tiene una parte de desencantamiento que es también, yo pienso, una forma de la literatura construir mundos, mostrar encantamientos y desencantamientos de una forma distinta de la realidad, yo pienso. Bueno, está muy bien, porque a partir de estos autores habéis hablado de uno de los temas centrales de este encuentro, que son los tipos de mundos, ¿no? Vuestros mundos pienso que no están creados a la manera de la ciencia ficción, pero que a partir de ahí hay muchas decisiones que tomar, ¿no? Hay mundos que son autónomos, como el de Toñanes o el de Bordefella, y hay mundos que están formados en una especie de serie, ¿no? Como los del Reino o los del Barrio. Luego también hay mundos que parten de lo real para hablar de lo ficticio, mundos que parten de lo ficticio para hablar de temas reales. ¿Cuáles son los modelos que a vosotros os interesan más a la hora de crear? Bueno, yo pienso que hay dos tipos de autores y de maneras de crear mundos. Claro que hay muchas más, pero vamos a simplificar. Yo pienso que hay los autores de la memoria y los autores de la imaginación. Claro que puedes ser un autor de la memoria y trabajar con la imaginación, necesitas hacerlo. Y puedes ser un autor de la imaginación y buscar la historia para hacer tus mundos. Pero los autores que más me gustan son, de facto, los autores de la imaginación. Estaba aquí a pensar en autores cuando estábamos hablando a poquito y me acordé de Miguel Ángel Asturias, que pienso que es también un autor que consigue crear mundos
que son mundos de la imaginación, pero hay una base que es real. Y pienso que ha sido además un autor muy importante después para el boom de la literatura latinoamericana, que es una literatura que es política, es una literatura muchísimo política, pero es también una literatura profundamente imaginativa. Y eso me interesa mucho. En cuanto a autor, yo me gustaría muchísimo en futuro ser recordado como un autor de la imaginación, porque cuando yo era chico yo no sabía lo que hacer con la imaginación. Lo que hacía era que mis vecinos, mis amigos, en la calle donde moraba, me llamaban Rui Spielberg, porque todo el tiempo estaba diciendo mentiras, mintiendo. Entonces, después cuando llegas a la vida adulta, cuando eres mayor, ¿cómo se dice cuando tienes 18 años? ¿Es adulta aquí? Sí, mayor de edad. Mayor de edad, igual que en Portugal. Cuando eres mayor de edad te das cuenta de que no puedes mentir a todo el momento, no puedes decir yo he hecho eso, yo he hecho aquello. No, entonces la vida social no te permite. Entonces no había un lugar donde poner la imaginación. Y lo encontré un poco después en la literatura, la posibilidad de utilizar esa imaginación, que es algo que todos tenemos y que en muchos momentos de nuestras vidas no podemos utilizar. Yo he sido editor. En cuanto editor no podía utilizar la imaginación, entonces siempre estaba escribiendo mis propios libros al paso que estaba también trabajando en los libros de los otros. Entonces la imaginación yo pienso que es la virtud suprema de ese mundo gigante que se llama literatura y que es la escrita de novelas en particular. Veo sentir mucho a Juan. Supongo que coincides en esto, ¿no? Coincidimos en cosas, sí. ¿Cuál es tu modelo? Cuéntanos. Bueno, a mí como lector me interesan, es verdad, todo tipo de mundos y de hecho me gustan mucho esas obras que se proponen esa ambición, ¿no?, de la construcción de un mundo propio. Creo que tengo más sensibilidad por esos mundos que me permiten recuperar mi propio mundo desde otra perspectiva, desde otra mirada. O sea, para mí la literatura tiene, sobre todo la construcción de mundos, algo muy similar a lo que hacemos en el trabajo de la antropología. Tú te vas a una cultura ajena que aparentemente no se parece en nada a ti, parece que todo es extraordinario y casi surrealista desde el punto de vista de la sociedad de la que partes, pero cuando pasas un tiempo en esa isla descubres que hay ciertos elementos que son comunes y que los elementos distintos te llevan a repensar por qué son propios tus propios rasgos, ¿no? Entonces regresas enriquecido. Eso es algo que me interesa mucho como lector. Como autor, claro, yo no construyo todo tipo de mundos porque yo creo que un autor está solo capacitado para hacer lo que puede hacer. A veces noto, ¿no?, que no sé si os pasará a vosotros, pero la gente que te dice este libro a ti no te gustará porque tú haces esto otro. Eso no es verdad. Y no es verdad, claro, o puede no serlo, porque muchas veces es solo que yo no puedo hacerlo. Hay muchos tipos de libros que me fascinaría escribir y que sé que no puedo. Y entonces, claro, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo me he dado cuenta que puedo hacer es construir mundos donde lo fantástico no tenga un papel importante. De hecho, casi todos, ya sea Lo demás es aire o Ni siquiera los muertos, son libros que se pueden leer 99% en clave realista, pero siempre hay un elemento que tiene que ver con la mirada que es fantástico y que casi siempre tiene que ver con poner en suspenso una pequeña regla, solo una, porque esa puesta en suspensión permite una relectura distinta del mundo. Por ejemplo, en Ni siquiera los muertos, que es el viaje de un conquistador español del sur de México desde el siglo XVI hasta el muro de Trump en el siglo XXI. Claro, tú lees esto en la sinopsis y dices, bueno, pura novela fantástica. Pero es que lo único falso de la novela es que este hombre vive a 500 años. Todo lo demás es realista. Lo que ve son cosas que ocurrieron. Y que las pueda ver simultáneamente no es sino una estrategia para poder analizar los vínculos y las diferencias. Y en ese sentido me dicen, ¿es fantástica? Sí, bueno, hay una premisa fantástica. Pero mi objetivo es más bien que esa premisa nos ilumine más la realidad. O en Lo demás es aire, que es simplemente el punto de vista. Todas las cosas que cuento son cosas que pudieron ocurrir y algunas que ocurrieron. Pero el hecho de que yo pueda ver en una misma frase
un suceso del siglo XII y otro del siglo XXI, eso es imposible a nivel ocular. Yo no puedo ver ambas cosas simultáneamente. Pero es la única premisa fantástica, todo lo demás es realista. Entonces supongo que sí me interesa mucho la realidad, sí me interesa mucho el análisis, sí me interesa mucho salir de los libros con una comprensión nueva de mi mundo, pero en realidad me voy a otros mundos para pensar en el mío, y eso es lo que... Y me pasa con la ciencia ficción igual. Me gusta mucho la ciencia ficción, porque me parece que es una literatura de reflexión sobre el presente, en realidad. Bien, lo que puedes decir más, que es curioso porque normalmente los autores, como vosotros han dicho, o son más de la imaginación o más de la realidad o de la memoria. Y a mí me gusta escribir todo. Y tengo una personaje que dice que quiere hacer todo, pero como no es posible, quiere hacer por lo menos mitad de todo. Entonces yo quiero hacer mitad de todo. O sea, por ejemplo, el barrio es del mundo del imaginario, pero el reino también de Seix-Pajal, de que has hablado, es el mundo de la realidad, es muy realista. Entonces es curioso porque la mayor parte de los autores va para un mundo o para un otro, y a mí me interesa, para além de esos dos, a muchos otros. Y a mí pienso que, por ejemplo, yo he escrito una vez que si fizéramos como norte, sur, este, oeste, teríamos, por ejemplo, Borges, Calvino, y, por ejemplo, Thomas Mann, los realistas norte-sur. Teríamos, por ejemplo, Joyce, la cuestión del sonido de la lengua, la importancia de la lengua, y, por ejemplo, algo más de pensamiento. O sea, a mí me gusta mucho la idea de poder intentar los 360 grados. Y lo único constante es la idea de ficción. No me atrae, no tengo ninguna atracción por hacer algo sobre mí propio. Tal vez estoy hablando esto y estoy lembrando de una excepción, Diario de la Peste, de la pandemia, Diario de la Peste. No sé si pienso que ha salido en España. Diario de la Peste, sí, sí. ¿Ha salido en España? Yo creo que sí. Sí, pienso que sí, sí. No, pero ahí hablo un poco es un diario, entonces por veces hablo un poco de mí. Pero la idea de ficción es una idea maravillosa, y es una idea de crear algo que no es tu vida, puede ser realista, imaginario, de la memoria, de abrir la ventana, pero no es tu propia vida circular, y eso me interesa, porque es una potencia de poder poner en la cabeza imágenes que no has visto. Eso es inacreditable. Es un cinema privado potencialmente infinito, y eso es la ficción, ¿no? Y eso me atrae mucho. ¿Puedo decir una cosa? Porque lo que Gonzalo está diciendo es muy importante. Yo rechazo por completo la idea de que, muy en boga hoy, de que solo puedes escribir sobre cosas que conoces muy bien, con cosas con las cuales hay una identificación racial, sexual, nacional o política. Eso no hace sentido, porque eso no es... La ficción es el opuesto, es cuando... Hablas hablas desde la perspectiva del otro. Del otro, claro. Y ese es un ejercicio de empatía brutal. Claro. Necesitas tener imaginación, necesitas... Y en términos éticos y políticos me parece muy importante que estrenar o que puede sentir una niña de 6 años, un hombre de 70 años, etc. Necesitas tener flexibilidad moral. Sí, claro. Para hacerlo. Sí. No, eso, si puedo acrescentar algo, es que la idea de políticamente correcto, la idea de, por ejemplo, del lugar de la habla, no sé cómo se dice. Es como decimos en portugués. La idea de que, por ejemplo, solo puedes hablar, tener personajes que son, por ejemplo, con tu edad, etc. De una zona, ¿no? El habla concreta, dices. En portugués se dice lugar de fala, el sitio donde hablas. Sí, o sea, sí. solo puedes hablar del sitio donde estás. Sí. O sea, por ejemplo, no podría hablar,
poner una personaje pobre o negra, etcétera, etcétera. Eso me parece ir contra la base de la ficción. Muchas veces yo digo que quien habla así ha quitado los primeros minutos de la primera aula de ficción. La primera aula de ficción se dice, buenas tardes. Ficción tiene autor, narrador, personajes. El autor puede tener 55 años, el narrador puede ser una chica de 6 años, los personajes pueden ser un fascista, una persona blanca, una negra, una de 30 años, 40 años. Si hay una personaje fascista, no significa que el narrador es fascista y no significa que el autor es fascista. En la ficción hay autor, narrador, personajes. Y es increíble que en 2025 muchas veces se pone un personaje fascista, se da un salto inacreditable de pura tontería diciendo que el autor es fascista. Una cosa es en un periódico un artículo de opinión fascista, eso es una cosa. En la ficción, las personajes fascistas, en mi visión, son necesarias, también por cuestión política, para vermos lo que es el fascismo. Tenemos que poner fascistas. Y por tanto, no es, até siendo yo cada vez más de izquierda, pienso que es un error clamoroso de la izquierda no querer retirar de la ficción los fascismos, por ejemplo, porque necesitamos demostrar la fisionomía del lobo, la fisiología del lobo fascista para lo conocer. Es básico, ¿no? Entonces me parece también una cuestión política. Porque como él ha dicho, el papel del escritor es iluminar. Claro, no es plantear, claro. no es dar las respuestas. Las respuestas son para la autoayuda, ¿no? Sí, es plantear preguntas. Poner el problema iluminar más claro, el problema. ¿no? Sí. Claro, para mí es que aquí se han juntado dos cosas. Por un lado, una necesidad y una exigencia que tenemos mayor y que considero positiva de la literatura como testimonio. Es decir, explicarnos por qué personas de otras razas en general no han escrito en este país, o por qué las mujeres han escrito menos, o por qué determinadas minorías no tenían voz. Y creo que es muy importante que la tengan, favorecer que esos libros se escriban y esas visiones estén, pero no a costa de que otro no pueda enunciar desde ese lugar. Para mí son dos labores distintas. La del testimonio creo que está bien, es decir, creo que es esencialmente malo un mundo donde solo un autor heterosexual binario pueda hacer, no sé, una novela protagonizada por un trans, pero en la medida en la que un trans puede hacer una novela sobre ser trans, creo que un autor de ficción puede hacer una novela sobre cualquier cosa. Además, es que entramos en un absurdo que no sé si os habrá pasado, ¿no? Pero a veces, claro, notas que desde determinados lugares, si escribes sobre algo... A mí me ocurrió, por ejemplo, una novela donde en un capítulo había una reflexión sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Y me metí en Goodreads, este lugar donde te ponen críticas, y es divertido porque aparece un poco de todo, ¿no? Y una que era que, claro, que yo sacaba partido del dolor de las víctimas de los feminicidios, que como hombre blanco heterosexual yo no debía hablar de eso. Y claro, te encuentras en una paradoja. Si hablas de eso, hay una usurpación, un apropiacionismo. Si no hablas de eso, estás hablando de temas de hombre blanco, heterosexual, europeo, ¿a quién le importa? Y claro, estás en un lugar en el que no parece haber camino posible. O hablas de lo de siempre y lo que ya se sospecha que vas a escribir y que ya de entrada produce aburrimiento per se, o bien estás usurpando el papel. Entonces creo que tenemos que aceptar que sí que esos lugares de testimonio son importantes. Es esencialmente malo un mundo cultural donde haya unas minorías que no escriban libros, pero al mismo tiempo que cada uno escriba lo que quiera. Y si un trans quiere escribir una novela sobre un hombre heterosexual, también nos tiene que parecer bien. Que a veces también es como necesitamos que encajen en el papel que se espera de ellos. Perdón. Sí, que nos hemos largado aquí a hablar de mundos propios. El testimonio no tiene que ver con la ficción, son otras cosas. La ficción es otras cosas. Todo es posible en la ficción. Eso me parece muy importante decirlo. Y le testimonio. Yo trabajo con personas con trisomía 21 y con parálisis cerebral. Bien, si nadie ha escrito sobre trisomía 21 y parálisis cerebral, no sabíamos que existiría. Simples. Esta locura también de que hay personas
que es muy importante. Por ejemplo, de la trisomía 21 es muy claro. Son los otros que tienen que los defender. Es lo contrario de lo que se está diciendo. Son los otros, porque son absolutamente indefensos. O sea, es eso. Esto es muy complejo y muchas veces se está poniendo las cosas como si fueran muy evidentes, pero la idea de que en la ficción todo es posible y que, claro, es fundamental el testimonio en general de las personas, ¿no? Yo también trabajo con ciegos y es curioso que hay ciegos que son doctorados en economía en Harvard. Y en Portugal, cuando va un ciego a la televisión, es para hablar de la ceguera. Yeah. Eso es una completamente... tontería, sí. Tiene que dar su testimonio sobre todo el mundo, sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Lo interesante de esto es que cualquier tema del que habláramos relacionado con el universo literario nos iba a dar para tirar de las ramas y hablar de cualquier tema, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Como la literatura lleva a tanto. Yo os escuchaba y como tengo tantos fragmentos aquí apuntados, voy a leer uno cortito de Guy Spielberg, porque tiene mucho que ver con esto. Dice, aún no sé si lo que ocurrió durante los 19 meses que viví en aquel pueblo sucedió realmente. Aún no sé si los hechos que voy a relatar en estas páginas son el resultado de un encarcelamiento donde ciertos lugares parecen tener una parte de nosotros. A menudo me preguntan si se trata de historias verdaderas. Permítanme dejar claro que no soy ni pretendo ser responsable de la definición de verdad de nadie. Lo que el lector puede dar por sentado es que los vi morir a todos. Esto tiene que ver también, ¿no?, con esta idea de que no se trata solo de construir una geografía o un mundo, sino también un sistema que sea coherente, ¿no?, de crear unas leyes internas. Y os pregunto, ¿cuál es la mayor dificultad en esto? Intentemos ser breves porque hay bastantes temas de los que tenemos que hablar, pero ¿cuál creéis que es la dificultad, ese pacto con el lector? Sí, ese pacto con el lector es muy importante. Yo pienso que a mí me gusta leer y leer es un placer, pero la escritura también puede ser un placer. Casi nunca es un placer, pero hay momentos, porque la escritura es trabajo. No sé, 80-90% es trabajo, pero hay momentos de un placer loco porque hay una dimensión en la escritura, para mí, que es lúdica. Hay un momento en que es como que estés jugando, como seas niño otra vez y estás jugando con la realidad, con la posibilidad. Ustedes decís verosimilhanza, ¿cómo se dice? Verosimilitud. Sí, entonces hay una frontera donde me gusta poner los pies. Después, en un lado de la frontera es la realidad, en el otro es la fantasía total. Pero jugar en la frontera es donde me gusta estar. Y es eso que intento hacer con mis libros, un poco como tú. Hay un poquito de fantasía aquí, un poquito de fantasía aquí, y después lo que acontece es que las personas te preguntan, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Y esa es la magia de la literatura. Hay una historia que me gusta mucho de García Márquez. En 100 años de soledad habla de una batalla muy conocida en Colombia. Entonces en Colombia hoy las personas piensan que en esa batalla han morido 3.000 personas, porque Gabo ha contratado unos investigadores para hacer una investigación para escribir su novela. Los investigadores le dijeron que habían muerto 10 personas o algo así, 10 personas. Y Gabo se ha quedado muy decepcionado. Eso es muy poco. Entonces voy a escribir 3.000. Pero es una batalla real. Entonces hoy la ficción como que ha cambiado la realidad. Para mí lo complicado de la creación de esas reglas es crearlas sin que parezca que se las estás contando al lector. Porque yo me divierto mucho creando las reglas del mundo, pero el problema es, bueno, es lo mismo que cuando empiezas a jugar un juego. Hay muchas veces que no quieres jugar un juego nuevo solo por ese momento de me tienen que explicar las reglas, que siempre es aburrido. Entonces, en una novela en la que llevas al lector a un mundo que no conoce, frente a una novela realista al uso, le tienes que enseñar a jugar. Y es muy complicado enseñarle a jugar mientras ya estás jugando.
que es lo que creo que hacen los mejores libros. Te dejan jugar un poco mientras de refilón te van metiendo las reglas de ese lugar para que no te pillen desprevenido. Esto es lo que a mí más me cuesta. Cómo conseguir que no sea una especie de momento preámbulo de, oye, en mi mundo las cosas son de este modo, estas son las reglas, esto es lo que puede ocurrir, esto es lo que no puede ocurrir. Una vez salvo el momento de enseñar las reglas y jugar un poquito, ahí ya sé que el libro se termina. Pero hay muchos libros que los dejo antes. Desde luego. Sí, bien, como Juan ha dicho, me parece que para mí lo importante, la utopía es que cada libro inicie un nuevo género literario, ¿no? O sea, que yo intento, pelo menos cada serie, que sea algo en que el lector tiene que encontrar una nueva posición en la silla para leer el libro, y en la silla y en la cabeza. Eso me parece fundamental. Y ahí me parece que hay una distinción para mí muy clara y que tiene que ser dita. Yo no soy un vendedor. Fico mucho contento si tengo lectores, preferiría tener más lectores, pero no soy un vendedor. Yo quiero ser un creador. Y eso me parece muy importante, porque cuando tú crías algo que no es totalmente familiar, vas a tener menos lectores. Cuando crías algo que es totalmente familiar, vas a tener mucho más lectores. Eso me parece muy claro. Yo cuando estoy escribiendo, cuando yo escribo, olvido el libro y 2, 3 años, 4, 5 después voy a revisar, etcétera, etcétera. Y yo he dicho muchas veces que yo faço mucho cortar frases. Y yo siento mucho por veces que una frase cortada son menos 10 lectores. Estoy perdiendo, corto otra frase, menos 10 lectores. Y lo que me orgullo, que pasado 20 años de estando a escribir, mi mano no tiembla. ¿Tiembla? Tiembla. No, es claro, voy a tener menos lectores, pero el libro va a ficar mejor. Y entonces eso me parece fundamental en un mundo que de alguna manera los creadores se están algunos transformando en vendedores y transformando algo, porque una obra de arte saliendo de la literatura es algo que cuando tú te aproximas dices, ¿qué es esto? No estoy entendiendo bien. Y tienes un tiempo de adaptación, es un estímulo intelectual. Un estímulo intelectual no es 2 más 2 igual a 4, no es un estímulo intelectual ninguno. Y por tanto, de alguna manera, el primer impacto con una creación debe ser, en mi punto de vista, para el lector o para una persona que va a una exposición, un impacto de ¿qué es esto? Yo no conozco esto, animal, ¿qué animal es esto? Y después me torno más familiar del animal. Y de alguna manera al final tengo un nuevo animal en mi zoológico mental, si quieres. Y eso me parece el papel de creación, crear nuevos animales literarios, diría. Pues en esto de crear y de construir se me ocurre, vamos a hacer un jueguecito rápido con los materiales de construcción, como en el juego este de mesa del Catán, pero en vez de con ovejas y con arcilla, con materiales que usáis para construir las estructuras. Os pido que en unas pocas frases, casi titulares, me digáis qué hacéis con estos materiales vosotros, ¿vale? Empiezo con Juan, por ejemplo. La biografía propia. Tú eres ese niño de Toñanes, eres el niño de los dinosaurios, eres el madrileño. ¿Qué te da a ti a la hora de construir tu biografía? Pues fíjate, el caso de la biografía en mi caso es conflictivo porque en varios de mis libros no había nada de ello, me preocupaba, no me gustaba, me sentía incluso incómodo. Ahora lo estoy usando mucho más. Creo que me da conexión emocional con lo que cuento. Que de alguna manera repasar la propia biografía y que esa biografía siga un hilo dentro de la propia narración
Sí, como que de alguna forma me permite experimentar de otra manera las emociones de los personajes y visibilizarlas. Pero es un experimento nuevo para mí, porque como te digo, esto hace 4 años no lo hacía, así que es sorprendente para mí. Rui, yo pienso en Bayoga, en la despoblación, en la muerte, pero pienso también en tu segunda novela, en ese Oporto que se desborda también de gente, ¿no? Y te doy como material los miedos. Los miedos. Los miedos. Sí, claro. Las novelas que he escrito son novelas que hablan muchísimo de la muerte. Y esto se conecta con lo que Gonzalo hablaba, porque yo pienso que tú haces literatura verdadera en un sentido que los lectores puedan leerla como verdadera. Y lo haces cuando escribes con lo que Vargas Llosa llama los demonios del escritor, con tus obsesiones, con tus intereses más profundos, con las inquietaciones. Y entonces, es lo que intento hacer también. Yo tengo una obsesión profunda por la muerte, porque no tengo la capacidad de creer, no tengo, en portugués decimos fe, ¿cómo Creencia. La fe. Sí. Yo no tengo, esa es una cosa maravillosa que yo no tengo, me gustaría tener. Entonces, como no la tengo, lo que hace es pasar la vida pensando en la muerte. Pero en un sentido que yo pienso que es útil, porque lo que hago es poner todos esos pensamientos en la literatura. A mí me gusta la lectura porque me permite hacer, en un mundo que es un mundo de distracciones, de entretenimiento, a mí me gusta la lectura porque es como que un oasis de silencio y de concentración. Y la escritura es el mismo. Es un lugar donde puedes estar solo y hacer una especie de encuentro contigo mismo. Y es un lugar donde puedes encontrar tus miedos, como el miedo de la muerte en mi caso. Pues Gonzalo, el material que yo te doy a ti de construcción y pensando mucho en El Reino, que es esa serie que habla tanto sobre el mal y sobre la degradación moral, te pregunto sobre la moral, brevemente, ¿qué te da a ti la moral para construir, para crear? Bien, en general yo escribo como un proceso de investigación, yo diría. O sea, yo no sé lo que voy a escribir. A muchos autores, no sé cómo es con vosotros, que tienen más o menos todo pensado, pero para mí mucho del placer de escribir es, yo estoy escribiendo y estoy pensando, yo no sabía esto. Eso es muy curioso, es como conocer algo que no conocías, saber algo que no sabías, eso es muy claro. Hay excepciones, por ejemplo, el viaje a la India, que también ha salido aquí, que ha seguido un libro clásico, Los Lusíadas de Camões, y ahí tenía una estructura previa. Pero en general el placer de escritura es un placer de descubierta. Y de alguna manera cuando estoy escribiendo, muchas veces estoy persiguiendo la huella de una imagen, de una frase, y es como desarrollar una imagen. Por ejemplo, hay un libro del Reino que se llama Aprender a rezar en la era de la técnica. Yo sé bien por qué ha escrito ese libro, porque tenía en mi cabeza una imagen de un hombre de rodillas rezando al lado de una máquina del siglo XVIII, y el ruido de la máquina y el ruido de la oración estaban como en un duelo, una competición, compitiendo, ¿no? Por veces se escuchaba más la oración, otras veces más el ruido de la máquina. Y ha escrito un libro que, no sé, 400 páginas, algo así, y esa imagen no está en el libro, pero ha sido la imagen que me ha dado el libro. Y eso me gusta mucho, la idea de... Es algo que hasta físicamente escribir es un placer absolutamente extraordinario.
en esos momentos. Bueno, pues me dicen que nos quedamos ya sin tiempo, lamentablemente. Yo creo que todos nos quedamos con muchísimas ideas, con esta última de Gonzalo, también con que construir mundos es construir animales, con que escribir es también sacar demonios, con que hablar de lo propio es hablar continuamente de los demás. Yo os invito a todos a que quienes no hayáis leído los libros de los que hemos estado hablando lo hagáis porque son fascinantes y gracias por una charla verdaderamente interesante. Gracias. De verdad. Ha sido un placer.